Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes ya, viernes 5 de septiembre y el día amanece tranquilo en lo meteorológico, con enfado y con resignación en las estaciones de tren de Madrid tras el fallo informático de ayer, pero amanece muy revuelto en el Tribunal Supremo. Hoy se espera marejada. Veremos mucha toga, mucho collar, mucha solemnidad y escucharemos atentamente el discurso fiscal del general del Estado, dando inicio, abriendo el nuevo curso judicial en España. Ojo, porque es el primer fiscal imputado en la historia de nuestro país. En Estados Unidos, las miradas se centran en la Reserva Federal de Estados Unidos por dos motivos. Uno, porque cada vez está más claro que habrá una bajada de tipos de interés el 17 de septiembre. Y dos, porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, inicia la ronda, el casting para elegir quién será el sucesor de Powell al frente del banco central más importante del mundo. Aspirantes, bueno, algunos nombres hemos escuchado en las últimas semanas, entre ellos el exgobernador Kevin Warsh y el director del Consejo Económico Nacional y asesor clave del presidente, que es Kevin Hassett, quienes han expresado su apoyo a la reducción de las tasas de interés. Hay más nombres. Stephen Miran, asesor económico de la Casa Blanca, recientemente ha sido elegido por Donald Trump para ocupar un puesto vacante en la Junta de Gobernadores de la Fed, en la audiencia ante el Comité Bancario del Senado que examina su nominación. Miran, que se ha comprometido a mantener la independencia del Banco Central, ha dejado claro que el presidente puede emitir opiniones sobre los tipos de interés. Mis opiniones y decisiones se basarán en mi análisis de la macroeconomía y en lo que sea mejor para su gestión a largo plazo. El Comité Federal de Mercado Abierto es un grupo independiente con una tarea monumental y tengo la intención de preservar esa independencia y servir al pueblo estadounidense lo mejor que pueda. La proximidad de Miran con el presidente hace sospechar a algunos que el político quiere tener un aliado dentro del Banco Central que abogue por su postura. Trump ha pedido en reiteradas ocasiones a Jerome Powell que baje los tipos de interés y intentó despedir a Lisa Cook, lo que evidencia que ya está intentando interferir en la Fed desde hace mucho tiempo. Si el Senado, dominado por los republicanos, confirma rápidamente a Miran, este podría asumir un nuevo rol a tiempo para participar en la reunión de la Fed de este 17 de septiembre. En dicha reunión planea abogar por una reducción de los tipos de interés junto con Michelle Bowman, vicepresidenta del área de supervisión, y junto con Christopher Waller. El mandato de Powell no finaliza hasta el próximo mes de mayo, pero el mercado desde hace ya tiempo ha comenzado a ver a Powell como un presidente en funciones, algo que daña la credibilidad y la autonomía de la entidad. Este es uno de los puntos importantes hoy para los mercados financieros. El otro lo tenemos aquí en España, porque vamos a mirar de nuevo a la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA sobre el Sabadell, porque la entidad que preside Carlos Torres Vila podría comprar solo una parte del banco catalán. Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevo giro en el pulso entre ambas entidades después de que la SEC, el regulador de la bolsa estadounidense, haya autorizado a rebajar el umbral de éxito de su OPA hostil sobre Sabadell. Ahora, en lugar del 50%, el BBVA podría seguir adelante con la operación si logra adquirir al menos el 30% de los derechos de voto del banco catalán. Además, la SEC autoriza al BBVA a ajustar a la baja el precio de la OPA en caso de que el Sabadell abone dividendos durante el periodo de aceptación. ¿Por qué es importante el 30%? Pues porque la ley española obliga a hacer una OPA si alguien supera ese porcentaje, aunque no llegue al 50%. Con esta decisión de la SEC, BBVA ya no necesita llegar a tener la mitad de Sabadell. Le bastaría con ese 30% para avanzar en la compra. La autorización del regulador estadounidense llega en un momento en el que las acciones del Sabadell cotizan cerca de un 10% por encima de la oferta de BBVA.
Además, la prima negativa de la oferta vuelve al 15% y mantiene la presión para que se produzca una mejora en el precio. Y todo esto mientras ambos bancos esperan la aprobación inminente del folleto de esa OPA por parte de la CNMV. Es lo que tenemos. BBVA, Sabadell, atención, en los mercados financieros se están preparando para el informe de paro en Estados Unidos, cuando apenas quedan 2 semanas para esa reunión del Banco Central de aquel país. Repuntan las expectativas de recortes y en el parqué de bonos se relaja la presión en los largos plazos. El dólar, Eva Villanueva, está bajando. Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, y en este contexto hemos visto cómo anoche en Wall Street el S&P 500 cerraba en máximos históricos tras ese repunte de las expectativas de rebaja de tipos en la previa que esta tarde se publique el informe de empleo de Estados Unidos. Un dato que va a consolidar las opiniones de los gobernadores de la Fed y determinará la trayectoria corto de los tipos. Los datos más débiles de lo esperado de esta semana han reforzado las apuestas de esa postura moderada y dovish y ha rebajado la presión en el largo plazo. Según esa herramienta FedWatch, la probabilidad de recorte el 17 de septiembre es del 99% y en el mercado de bonos, ayer lo veíamos, se aligera la presión y se extiende. En el Treasury a 10 años cae al menor nivel el rendimiento desde el 1 de mayo al 4,15%. El 30 años que llegaba a tocar el 5%. El miércoles lo vemos ahora en el 4,84%. Y todo esto, por supuesto, donde también en el resto de los mercados de bonos, en Asia, en China, en Japón, se relaja. Y ojo, porque hoy, en el tiempo real, vemos como los futuros de Europa están cotizando con avances y en Asia mayoría de órdenes compradoras, pero el claro protagonismo se está escribiendo en Tokio, donde el índice Nikkei es el que más sube después de que Donald Trump haya firmado el acuerdo comercial con Japón, con aranceles del 15%. Ese acuerdo alcanzado a principios de julio y que generará una inversión de 550.000 millones de dólares en la economía americana. Y los coches, el sector auto, hoy cotiza con avances, aunque se implementará esa rebaja de aranceles en 2 semanas. Con todo, la lectura del mercado es tranquila. Ricardo Tomás, asesor de multigestión Basalto en USA. Creo que hay cierta tranquilidad en el mercado, ya que Trump lleva unas semanas pues también relativamente tranquilo, ¿no? Sí. Es cierto que se habla del déficit fiscal de Estados Unidos, de la batalla que tiene con la Fed, pero nada parecido a lo que vivimos en los primeros meses del año, ¿no? Así que de momento, si todo sigue así, es posible que sigamos viviendo en esa tranquilidad unos días más. Luego vendrá la decisión de la Fed y el vencimiento de la tercera semana que hemos comentado, y ahí es donde creo que nos vamos a jugar el resultado del mes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero aunque llegara algún recorte en las cotizaciones, soy positivo para lo que queda de año. En este escenario y a la espera de esas grandes citas, el euro-dólar en el mercado de divisas, vemos como el dólar cede y por lo tanto el euro se recupera frente a la moneda FIA, 1,1667 unidades, y en un escenario donde también ha sido clave ver cómo esta mañana el dólar frente al yen se rebaja el billete verde 148,19 por ese acuerdo comercial. En las commodities, el petróleo, vemos cómo cede a esta hora 66,86 dólares. Incertidumbre sobre lo que va a decidir la OPEP este fin de semana y se dirige a caídas semanales. Por cierto que hoy clave va a ser las referencias macro, no solo el paro en Estados Unidos, también datos de PIB de la Unión Europea, sin perder de vista la tensión en torno a la moción de confianza de Beirut el lunes en Francia. Justo el lunes, cita importante en Francia. Ahí se someterá Bayrou a la moción de confianza y de momento Rubén Gil no tiene los apoyos para sacarla adelante. Así es, por lo que cada vez hay más posibilidades de que el gobierno francés caiga. El último en decirle que no al primer ministro de Francia fue el Partido Socialista. Su líder, Olivier Faure, asegura que la decisión de tumbar al ejecutivo galo es irrevocable. Creo que la misa ya está dicha, él lo sabe, nuestra decisión es irrevocable y por lo tanto la realidad es que el lunes votaremos en contra de la confianza, porque la confianza se rompió hace mucho tiempo y el proyecto de presupuesto que presentó a los franceses y a las francesas es un presupuesto muy injusto.
que le projet de budget qu'il a présenté aux Françaises et aux Français est un budget non seulement très injuste. El líder de los socialistas que pide además que se forme un gobierno de izquierda en Francia. La extrema derecha, por su parte, también votará en contra de Bayrou y espera una disolución de la Asamblea Nacional. Así que Francia, de momento, sin presupuestos y posiblemente sin gobierno a partir del lunes. La pelota está en el tejado de Emmanuel Macron, que podría optar por nombrar a un primer ministro de su propio partido, algo que contaría con el rechazo de la mayoría de grupos políticos. También podría apostar por un gobierno dirigido por un socialista, partido que defiende subir los impuestos a los ricos y rechaza la reforma de las pensiones, o bien elegir a un perfil técnico capaz de poner de acuerdo a izquierda y a derecha para poder sacar adelante las cuentas del año que viene. Unas cuentas que parece tener encaminada ya Alemania, porque ayer el Comité de Presupuestos del gobierno alemán finalizaba ese presupuesto para 2025 con inversiones récord para reactivar la economía y con un fuerte compromiso con el gasto en defensa. Donald Trump asegura que se reunirá con Putin en un futuro próximo. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. En un encuentro en la Casa Blanca con varios líderes tecnológicos, entre los que se encontraba el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. El mandatario estadounidense asegura que están manteniendo un diálogo muy positivo. Lo estaré, sí, lo estaré. Estamos teniendo un diálogo muy bueno. He resuelto 7 guerras. Trump ha mantenido conversaciones políticas con líderes europeos y con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y confiesa que esperaba que el conflicto fuera más fácil de resolver. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que las conversaciones con Trump se pueden organizar muy rápidamente si es necesario, aunque rechaza las medidas de seguridad europeas para Ucrania. El jueves, más de 20 países europeos se comprometieron en la cumbre de París a unirse a una fuerza de reafirmación si se llega a un acuerdo para la paz. Así lo confirmaba el presidente francés Emmanuel Macron. Este viernes tiene lugar el acto de inauguración del año judicial con la presencia del fiscal general del Estado y la ausencia de Núñez Feijóo. El evento contará con la presencia de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, quien está a la espera de ser juzgado por un supuesto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La ceremonia, que tendrá lugar a las 12 de la mañana en el Tribunal Supremo, estará presidida por el rey Felipe VI y contará con la ausencia por primera vez del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Acusa al gobierno de someter al rey a la tensión institucional de compartir acto con el procesado García Ortiz. Entiendo que mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir en los próximos días si abren o no juicio oral, es decir, si le sientan o no en el banquillo. Eso es una anomalía jurídica que no podemos aceptar. Un Feijóo que se une a las críticas de Ryanair y exige al gobierno frenar la subida de las tasas de AENA. El PP propone alcanzar un acuerdo con todas las aerolíneas y elaborar un plan de bonificaciones efectivo, mientras sigue la tensión entre la aerolínea y el gobierno. Ryanair, que va a recortar 1 millón de plazas en España por esa subida de las tasas, pide al presidente de AENA que rebaje la tensión y se tranquilice, y este acusa a la compañía de mentir y de tener malas intenciones. Hay posibilidad de arreglarlo en el sentido de que el vacío que deja Ryanair solo en algunos aeropuertos regionales lo va a ocupar con el paso de los meses otras aerolíneas. Por ejemplo, Vueling, la famosa ruta Valladolid-Barcelona, digo famosa porque es la ciudad de nacimiento de Óscar Puente y la supresión de esa ruta tuvo una clara intencionalidad política. Vueling opera ya o va a operar esa ruta que dejó Ryanair. Y en la agenda del día, pendientes hoy del precio de la vivienda. A las 9 de la mañana, el INE va a publicar la evolución del precio de la vivienda durante el segundo trimestre del año, tras encarecerse un 12% en el primero, su mayor subida en 18 años. Además, los ministros de Energía de la Unión Europea celebran este viernes un consejo informal centrado en el futuro de la arquitectura energética en Europa.
en la ampliación de las tecnologías limpias y en la expansión de la infraestructura energética. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne en Barcelona con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y con empresarios españoles e italianos. Y Noruega se prepara ya para las elecciones del próximo domingo, en las que el bloque de izquierda parte con ligera ventaja en los sondeos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevén chubascos o tormentas durante la madrugada en Cataluña, litoral valenciano y Baleares, siendo localmente fuertes en Tarragona y Castellón. Por la tarde habrá nubosidad de evolución en centro, este y nordeste, con chubascos dispersos en Pirineos, Cataluña y Comunidad Valenciana, además de tormentas secas en amplias zonas del centro y sudeste. En el Cantábrico podrían darse precipitaciones débiles dispersas, mientras que en el resto predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas. Las temperaturas máximas bajarán en el tercio oriental y este del estrecho, aumentando en la vertiente atlántica, mínimas en descenso en nordeste y Galicia, y sin cambios o en aumento en el resto. Se superarán los 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20. El viento soplará de flojo a moderado, siendo más intenso en litorales y en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:18, miramos a los mercados, empiezo por Asia, tiempo real de los índices, lo más importante, ¿cómo se mueven? Pues vemos como esta mañana lo que se están imponiendo son las ganancias de manera generalizada y sobre todo destacan las subidas por una parte de lo que está siendo la bolsa de Tokio tras la firma de Trump de ese acuerdo arancelario, y tenemos al índice Nikkei esta mañana con subidas del 0,63%. Importante también, como vemos, al Kospi surcoreano sumar de una forma mucho más tímida, y hoy la recuperación la vemos en China, que ha sufrido
fuertes retrocesos esta semana tras el rally de agosto. El Shanghái subiendo un 0,14%. Tenemos al Hansen de Hong Kong con subidas del 0,3%. Futuros americanos en verde. Que viene con subida del 0,35% para el Nasdaq 100. El futuro del S&P 500 apunta a un alza del 0,17 y baja un poco menos el futuro del Dow Jones con un alza del 0,07. En Europa también verde para los futuros. También verde, los estamos viendo con una tendencia mayoritariamente alcista. El futuro del DAX sube un 0,21%, avances para el futuro del CAC 40 de París del 0,06%, el futuro del Eurostock gana un 0,2% y tenemos completamente plano el futuro del FT100 de Londres. El S&P 500, el VIX sobre el S&P 500 está bastante paradito, 16,55 puntos. Y en las criptomonedas, Bitcoin $111.500, prácticamente parado frente al día de ayer, y Ethereum $4.431, baja un 0,99% frente a la jornada de ayer, pero cae un 3% en la última semana. Con la fotografía vamos con la macro, con las empresas y con las expectativas. Y arrancamos con la bolsa de Tokio, la más resiliente. Trump ha firmado un acuerdo comercial alcanzado ya en julio por el que impone un arancel del 15% a su principal socio en Asia. El sector auto cotiza con subidas. Pues así es, Trump ha firmado y con orden ejecutiva con efecto retroactivo del 7 de agosto ese acuerdo para rebajar los aranceles al 15% sobre la mayoría de productos japoneses y por el que Tokio acuerda una inversión de 550.000 millones en proyectos seleccionados por Estados Unidos. Además, el principal negociador comercial de Japón, Akazawa, ha dicho que la rebaja sobre los coches se va a aplicar en unas 2 semanas. Esto está impulsando al índice Nikkei, 0,70% de subida, mientras que vemos como Toyota sube el mismo porcentaje, Honda un 0,63% o Mazda un 1,79%, que en su caso además se ve alimentado por los planes para impulsar ventas y beneficios. En este escenario importante también el análisis de Morgan Stanley esta mañana dice que las acciones niponas probablemente seguirán respaldadas por valores orientados a la exportación. Se relaja la presión en el mercado de bonos en Japón, pero máxima tensión en torno a lo que puede ser una caída del primer ministro. Pues así es, los legisladores del partido gobernante van a votar este próximo lunes si celebran una elección extraordinaria de liderazgo que puede derrocar al primer ministro Shigeru Ishiba y por lo tanto impactar en la cuarta economía más grande del mundo. La preocupación por la incertidumbre política ha provocado una liquidación de yenes y bonos del gobierno nipón esta semana, con el rendimiento del bonos a 30 años que alcanzaba un máximo histórico el miércoles. Esa carrera por el liderazgo podría retrasar la aprobación en el Parlamento de un presupuesto suplementario previsto para amortiguar el golpe que el aumento del coste de la vida supone para los hogares. Según Eurasia Group, hay un 60% de probabilidades de que caiga Ishiba. Vemos que el bono de Japón a 30 años está en el 3,32% y el 10 años ofrece una rentabilidad del 1,58%. También por el efecto Trump en Asia, hoy es protagonista el sector tecnológico. Amenazas para quienes no fabriquen en suelo americano. Por lo tanto, las que llevan invirtiendo desde el coronavirus en grandes inversiones en Estados Unidos, hoy son las que se ven más impulsadas. Entre esas acciones, importante, las declaraciones de Trump anoche reuniéndose con la creme de Silicon Valley, señalaba cómo abre aranceles para quienes no produzcan en suelo estadounidense. La Nippon Advantage se dispara casi un 3%, la Lasertec un 3,24% y TSMC el 1,29%. También el surcoreano SK Hynix sube más del 3%. Países de grandes acuerdos comerciales con Estados Unidos. Samsung Electronics, sin embargo, cae un 0,43%. Miramos a la bolsa de Seúl, ahí se están cotizando movimientos corporativos. Una filial de la surcoreana Hanwha Ocean vende participación de $1.000 millones tras triplicarse su valor en acciones. Y vemos a la surcoreana perder casi un 5% en bolsa. La filial de Hanwha Ocean ha vendido esa participación en el astillero surcoreano, lo que le ha hecho recaudar $1.000 millones después de que las acciones se hayan triplicado con creces durante el último año. Hanwha Impact Partner es una firma de inversión con sede en Estados Unidos, propiedad al 100% de dos empresas de Hanwha, y va a utilizar
los fondos para impulsar las colaboraciones de Corea con Estados Unidos en materia de construcción naval. En Estados Unidos hoy tendremos la variación de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de agosto. Muy importante el dato. Y ayer subidas. El Nasdaq se apuntó un alza del 0,98 y el S&P 500 del 0,83%. Las bolsas suben después de que los datos sobre empleo sigan con lo previsto y se mantengan así las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. La encuesta ADP de empleo muestra que en agosto se han creado 54.000 puestos de trabajo nuevos frente a los 106.000 de julio. Además, las peticiones semanales por desempleo suben esta semana a las 8.000 y se colocan en las 237.000. El foco sigue puesto en los aranceles. Según The Wall Street Journal, la administración Trump prepara la negociación para el acuerdo comercial con México y Canadá, con audiencias que empezarán el próximo 4 de octubre. Además, Bloomberg señala que Trump ha firmado un acuerdo comercial con Japón y establece la tasa en un 15%. Aunque ha encontrado adeptos en la Fed, siguen las voces críticas como Austan Goolsbee, que afirma que los aranceles son terribles. Los aranceles son terribles, los aranceles hacen subir los precios y reducen el empleo. Y si se aplican los aranceles a los bienes intermedios, es decir, a las piezas, los componentes, los suministros, los chips informáticos, el acero y el aluminio, la situación es aún peor. De acuerdo. En cierto sentido, lo que se ha hecho es convertir lo que era un impuesto solo sobre los productos importados en un impuesto sobre la producción nacional. Broadcom consigue un beneficio por acción de unos $69, 3 centavos más de lo previsto por el mercado. La compañía además consigue un beneficio neto de 4.140 millones, gracias sobre todo al incremento anual de las ventas. Ha sido del 22%. Además, Susana, la empresa se asociará con OpenAI, que en 2026 sacará al mercado su propio chip de inteligencia artificial, según The Financial Times. El valor sube en After Hours un 5,97%. Lululemon cae un 17% de las operaciones posteriores al cierre después de que la compañía reduzca sus previsiones de ventas para el tercer trimestre en un rango de 2.470-2.500 millones de dólares. También reduce previsiones de ingresos y beneficio por acción. Sus resultados decepcionan también al mercado, con unos ingresos de 2.530 millones de dólares, 100 millones menos de lo previsto. El IBEX 35, igual que el resto de índices mundiales, están a la espera del dato de empleo en Estados Unidos. Ayer, pasito atrás, el IBEX 35, no, pasito adelante, subió al cierre un 0,87%. Efectivamente, hoy parte desde 14.918 puntos. A ver si ese dato es favorable y conseguimos volver a situarnos por encima del nivel psicológico de 15.000. Grifols era ayer el valor más alcista, subió un 3% y también Laboratorio Rovi, que remontaba un 2,75 porque captó parte de las desinversiones que se produjeron en Sanofi como castigo a los resultados de sus ensayos con fármacos para la dermatitis. Entre los apoyos del IBEX vimos también a BBVA, que sumaba casi un 2,5%, Ferrovial ganaba un 1,9% e Inditex, a la espera de los resultados de la próxima semana, subía un punto porcentual. Veíamos también compras en otros integrantes del sector financiero, además de BBVA. Por ejemplo, CaixaBank subió un 1,76%. Por el contrario, descensos entre los valores energéticos. Iberdrola cayó un 0,4%. Pesaba la decisión de la administración Trump de estudiar revocar las autorizaciones para 2 parques eólicos marinos de la compañía en Estados Unidos. En el resto de Europa vimos avances. El DAX ganaba un 0,75, Milán medio punto porcentual, Londres un 0,42 y el CAC 40 de París se desmarcaba con un recorte del 0,27%. Pesaba ahí, por ejemplo, la caída de Sanofi, llegó a perder en torno a un 9%, un poquitín menos al cierre después de que los inversores le retiraran su confianza tras dar a conocer los últimos estudios clínicos sobre uno de los fármacos que desarrolla para la dermatitis. Considera el mercado
que los medicamentos de sus competidores son más efectivos. Y también vimos caídas importantes en el sector de las aerolíneas desatadas por JetBlue. La empresa británica se desplomaba un 12,5% en bolsa tras lanzar un profit warning. Eso se contagiaba al resto del sector. Veíamos caídas para EasyJet o Ryanair entre el 3 y el 4%. Para el día de hoy, ¿estás pendiente de qué? Evolución del PIB de la eurozona del segundo trimestre del ejercicio, también datos de empleo en el bloque monetario en el mismo periodo. Conoceremos ventas minoristas de julio en Reino Unido e Italia y pedidos de fábrica de julio en Alemania. En España, índice de precios de la vivienda del segundo trimestre. Y en cuanto a valores, miraremos a Safran, que está considerando vender sus activos de interiores de aviones por $1.760 millones, según el Financial Times, y a E.ON, que ha firmado un acuerdo para vender su red de distribución de gas en la República Checa. Despierta, invierte, gana. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya incorporado a las vacaciones? ¿Olvidadas, finiquitadas totalmente? Casi olvidadas, pero mi primer día fue el lunes, después de 15 días de vacaciones en agosto, y la verdad es que sí, de vuelta al cole y contento otra vez con un nuevo año por delante. Bueno, Ignacio Baquiano es Country Manager en Iberia del Eversheds. Bueno, empezaste el lunes, pero ahí Wall Street te dejó un pequeño aliento, ¿no? Un pequeño respiro, porque ha sido una semana relativamente tranquila. Ya el lunes fue el Día del Trabajo y bueno, el mercado sigue marcando máximos tras máximos. Está imparable. Efectivamente, siempre la semana del Labor Day, de hecho, es una semana con menos volumen en la bolsa americana porque muchos americanos todavía disfrutan de esa semana o se cogen más días de vacaciones. La verdad es que una semana bastante tranquila para lo que estamos acostumbrados y, como bien decías, los índices ya de nuevo en máximos, oro también en máximos. La verdad es que otra vez otro ritmo trepidante. Bueno, me mencionas el oro, he visto que lleva 3 meses totalmente imparable, encadenando máximos tras máximos, ha roto la barrera de los $3.500 y esta mañana leía un informe que hablaba de que podría alcanzar precios estratosféricos, decían, los $5.000. ¿Qué es lo que está empujando el oro y cómo lo ves a corto o medio plazo? Pues es una pregunta que realmente se está haciendo todo inversor y es algo muy significativo, como la bolsa está en máximos, pero el oro está en máximos. Realmente la lectura que hay que hacer de esos metales preciosos con esas fuertes subidas es que los inversores están queriendo proteger ante posibles problemas inflacionarios del futuro, es decir, están comprando oro porque no ven otros activos que puedan, digamos, revalorizarse de la misma manera. Y creo que esas previsiones antes estaban en $4.000 la onza, ahora bien decías que ya hay analistas hablando de $5.000, cada vez son más los que se están protegiendo en el metal. Fíjate que un dato de los bancos centrales de media tienen en sus balances un 27% en oro y solo un 23% en bonos del Tesoro americano.
¿Por qué? Porque están pensando que el dólar va a perder valor y que el oro, sin embargo, lo va a mantener y es el mejor refugio contra esos posibles problemas inflacionarios. Bueno, decías que la semana ha sido relativamente tranquila para la bolsa, pero sin embargo en el mercado de bonos hemos palpado cierta tensión, especialmente en el 30 años, donde en algún momento tocó ese nivel que es un poco, no se dicen que peligroso, el 5%. ¿Qué ha pasado y cómo lo has visto? Así ha sido ese bono de 30 años americano en el 5%, ahora se ha relajado un poco en estas dos últimas sesiones, pero hay que mirar también las otras deudas de estados soberanos. Hoy en Reino Unido esta semana ha tocado el 5,75% en esos 30 años, nos llegaba a esos niveles desde 1998. El bono japonés 30 años está en 3,32%, eso es multiplicar por 30 veces desde el año 2019 y es un poco la correlación que comentaba del oro, es decir, los inversores no se están fiando de esas deudas soberanas, están pensando que va a venir más inflación, los déficits de casi todos los países son muy altos y, por tanto, cada vez menos inversores están pensando en comprar esos bonos del Tesoro de los estados. El bono americano a 30 años está en el 4,84%, el 10 años en el 4,15%, el 5 años en el 3,63% y el 2 años en el 3,58%. Hoy enseguida hablamos de valores, de resultados empresariales, pero antes Scott Bessent inicia la ronda, el casting para ver quiénes van a ser los próximos candidatos a sustituir o a ocupar el sillón de la Reserva Federal, a sustituir a Powell. ¿Con qué ramillete? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Entre quiénes va a elegir? ¿Y tú cómo ves? No sé si hay alguno que tenga más posibilidades que otro. Pues es difícil aventurarlo, pero sí que cada vez los candidatos se han ido acortando más y ahora mismo son Kevin Hassett, Kevin Warsh y Christopher Waller. El propio Scott Bessent se ha autodescartado, aunque las estadísticas o las probabilidades siguen apostando por él en torno a un 25%. No creo que Trump nombre a Scott Bessent, ya que es su secretario del Tesoro y está muy bien en ese puesto. Pero esos tres candidatos que te he dicho son los que tienen más opciones. Cada vez gana más adeptos o más acólitos el presidente Trump en la Fed y eso obviamente va a marcar su posible pérdida de independencia y crear lo que estábamos comentando precisamente para el oro o para los bonos del Tesoro. Si la Fed es demasiado complaciente con Trump, al final lo que puede suponer es pan para hoy, hambre para mañana, es decir, mayor riesgo inflacionario en el futuro. Leía también esta mañana que como hay tanto ruido en torno a quién va a ocupar el puesto de Jerome Powell, que a Jerome Powell se le está viendo últimamente como un presidente en funciones, un gobernador en funciones, que es un poco marioneta. Se especulaba que pudiera nombrarlo Trump con mucha anticipación, es decir, es verdad que se está ya diciendo que será en octubre cuando nombra al nuevo candidato y eso va a suponer al final 6-7 meses de un presidente en la sombra y, como bien decías, es como dejarle a Powell en un segundo plano y que ya el mercado vaya mirando a qué es lo que va a hacer el siguiente presidente. Pero la Fed está en una, tesitura complicada, con la economía americana ralentizándose y con la inflación que no llega a bajar los niveles deseados por ellos, que es en torno al 2%. En cuanto a valores protagonistas, a resultados, ayer Broadcom, cuéntame cómo fueron y el mercado, ¿qué interpreta? Pues la interpretación del mercado muy positiva, el mercado de cierre subía casi un 6%, la verdad es que buenas cifras, aunque tampoco batía por tanto, $1,69, el mercado esperaba un 1,66, muy buena noticia porque anunciaba que hay un cliente particular que, como bien se ha sabido luego, es OpenAI, que le va a hacer pedidos en torno a $10.000 millones los próximos años para desarrollar un chip específico para ellos. La verdad es que increíble Broadcom, sobre todo mirando al gráfico en este año, ¿no? Que en abril estaba en torno a $135 y prácticamente ha doblado desde entonces, o más que doblado. Y Lululemon, la otra cara de la moneda, 17% abajo en el mercado de cierre, con unos resultados que batían expectativas en beneficios por acción, pero la compañía comentaba cómo están sufriendo con aranceles y yo creo que también, aunque lo mencionaban, cómo están sufriendo competidores. Tienen unos precios muy caros o muy altos que pretendían subir y no van a poder hacerlo porque cada vez tienen más competencia, con productos más baratos que los suyos y a niveles más o menos similares en calidad. Por tanto, complicado el valor y ese 17% de corrección lo marcaba claramente. Para el día de hoy, muy pendientes de datos de empleo que darán pistas sobre si la Fed hace bien en bajar tipos de interés y sobre todo sobre el próximo calendario. ¿Cuánto más recortes puede haber de aquí a finales de año?
Dato clave, se esperan 75.000 nuevos puestos de trabajo en nóminas no agrícolas, pero son 4 meses ya los que llevamos por debajo de una cifra de 100.000 nuevas nóminas. Complicado ese mercado laboral, la tasa puede subir del 4,2% al 4,3%, tasa de desempleo, y sí, podría, si es un dato flojo, dar alas al mercado diciendo sí, efectivamente ya van a bajar tipos, lo cual ya el mercado está en 90%, que el 17 de septiembre bajarán en 1/4 punto, pero sí puede marcar las expectativas para lo que queda aquí a fin de año, que sean 2 o 3 veces en total. Por tanto, dato clave, y veremos cómo lo lee el mercado en estos máximos que estamos en el SP500. No nos olvidemos que estamos hablando de esta ralentización o posible ralentización económica y el mercado está en máximos, con lo cual yo creo que hay mucha euforia. Septiembre suele ser un mes complicado, pero fíjate que el inversor prácticamente lo que está haciendo es esperar a ver si hay recortes para aumentar sus pesos o incrementarlos. Y para la próxima semana, lo importante, ¿dónde lo vas a tener? Claramente en los datos de inflación, que saldrán el jueves, el IPC americano, y el miércoles tendremos los datos de índice de precios de producción. Claramente otra noticia importante para la FED, que marcará junto al desempleo de hoy viernes las expectativas de tipo. Muy bien, pues Ignacio Baquiano, Lever Science, muchísimas gracias, cuídate, te veo en forma por el viernes. Un abrazo. Gracias, Susana. Muchas gracias, buen fin de semana a todos. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca ha aprobado en su última reunión un importante proyecto para la producción y almacenamiento de energía renovable que se desarrollará en los municipios de Cañada Juncosa, Atalaya, del Cañabate y Tébar. Se trata de la planta híbrida que combinará energía solar, almacenamiento con baterías y energía eólica. En total alcanzará una potencia de 625 megavatios, lo que equivale al consumo de unas 100.000 viviendas. El proyecto supondrá una inversión de más de 156 millones de euros y ocupará alrededor de 1 millón de metros cuadrados. Es una de las iniciativas más importantes en materia energética de los últimos años en la provincia. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie. Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies. Doctor Juan Pablo Jiménez. La economía en tus manos. Vamos con los diarios. Empiezo con Expansión, Repsol, SEAT, Deoleo y Robi beneficiados por Mercosur. El acuerdo comercial también favorece a Freixenet, Moeve, El Pozo, Campofrío y Félix Solís. Iberdrola ofrece a Trump un gran plan inversor para salvar sus eólicas. Tiene previsto Iberdrola presentar su nuevo plan estratégico el próximo 24 de septiembre. Alsa y Avanza listas para pujar en el concurso del transporte de Madrid. Iberia y Wizz Air responden a Ryanair con más plazas en Canarias. El ministro Óscar Puente califica de falacia grosera los argumentos de Ryanair y cuenta también este periódico que CaixaBank, Santander y BBVA copan el 47% del crédito a grandes empresas. En el diario El Economista, Telefónica planea la venta de su sede corporativa del distrito C. La desinversión de los 15 edificios permite
permitirá generar unos ingresos de 900 millones. Lloyds compensa a Sabadell con 35 millones por pagos de TSB a clientes. Europa ve riesgo de apagones los próximos 3 años aquí en España. Almiral pierde un contrato con una compañía de Estados Unidos y cuenta también este periódico que el gasto en las prestaciones por desempleo sube el 6,5% pese al descenso del paro. Aumenta los beneficiarios y aumenta también la cuantía media. Y termino con el diario 5 días. Las eléctricas alertan de una saturación de las redes que pone en riesgo inversiones. Las distribuidoras avisarán en un informe a la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia de que la capacidad se encuentra al límite. Recta final para que la CNMV dé luz verde al folleto de la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA. El tirón inversor estira el patrimonio de los ricos en 65.000 millones y las hipotecas por debajo del 3% ya escasean. En los 3 periódicos, un nombre propio, Giorgio Armani, el rey de las pasarelas que conquistó Hollywood. Expansión dice que el rey de la moda en Italia, que falleció ayer a los 91 años, levantó un imperio valorado en 7.000 millones. Sus diseños fueron lucidos por iconos de la gran pantalla como Richard Gere, como Jodie Foster y también Brad Pitt. Vamos ahora con prensa nacional y prensa internacional. Roberto Hugo, adelante. El País en su portada destaca: la bronca política sacude la apertura del año judicial. El PP utiliza al rey en su ofensiva contra Sánchez y el fiscal general del Estado. Además, señala que Macron se abre a nombrar a un primer ministro socialista para zanjar la crisis. En el mundo, los jueces esperan una reacción dura de Perelló a los ataques de Sánchez y en clave geopolítica, Europa en Ucrania, por tierra, mar y aire. La Razón señala en su primera página que los jueces estallan a las puertas de su gran acto por la presencia de Ortiz y también señala que otra parálisis en el AVE desmonta las excusas de Puente. En ABC, además del blindaje de Sánchez a García Ortiz, que dinamita la apertura del año judicial, nos destacan la justicia europea asesta un duro revés a Puigdemont al avalar su pérdida de inmunidad. Nos vamos a la prensa internacional en Estados Unidos. Comenzamos con The Wall Street Journal, que nos destacan cómo Trump avanza en su toma de control de la Reserva Federal. El funcionario de la Casa Blanca, Miran, consideraría mantener su trabajo mientras sirve en la Junta de la Reserva Federal en un acuerdo sin precedentes. Por otro lado, los directores ejecutivos de tecnología se turnan para elogiar a Trump en la cena de la Casa Blanca. Nos vamos a The Washington Post, que nos destacan también noticias sobre Trump. Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. Se espera que el presidente firme una orden ejecutiva el viernes, aunque no está claro si puede cambiar el nombre permanentemente sin la legislación del Congreso. Y terminamos la prensa estadounidense con The New York Times, también con Trump, que se atribuye el poder de ejecutar sumariamente a presuntos narcotraficantes. La decisión de tratar a los criminales como si fueran combatientes en tiempos de guerra intensificó un patrón gubernamental de uso de la fuerza militar para tareas de aplicación de la ley en el país y en el extranjero. Nos vamos con las principales cabeceras europeas. En Alemania, el Handelsblatt señala que Morgan Stanley aumenta su participación en Commerzbank, mientras que el Frankfurter Allgemeine destaca: CEO de BMW, la industria automovilística alemana no necesita un salvador. Oliver Zipse explica cómo pretende atacar a China, por qué considera prácticamente muerta la prohibición de motores de combustión de la Unión Europea y cómo pretende lograr un mejor acuerdo arancelario con Donald Trump. En Reino Unido, The Times señala cuánto tiempo puede durar Angela Rayner. Se acerca el día del juicio final para la viceprimera ministra. Y también el Financial Times destaca que el grupo de stablecoin Tejer mantiene conversaciones para invertir en empresas mineras de oro. Y en Francia, Le Monde señala en su portada que en el Partido Socialista un contrapresupuesto clave para afrontar el periodo post-Bayrou. Las propuestas presupuestarias de los socialistas, cercanas a la línea del NFP, revelan sin embargo una mayor cautela en comparación con anteriores figuras de la izquierda. Y Les Echos señala: Revolut apuesta por Frédéric Oudéa para jugar en la liga de los grandes bancos europeos. La empresa FinTech anunció el jueves el nombramiento del exdirector de Société Générale como presidente de su Consejo de Administración para Europa Occidental.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, patrocina Telefónica. Entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 10 minutos, llegamos a las 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Cada viernes miramos a Europa, abrimos esa ventanita para comprender qué se decide en Europa y cómo nos afecta a nuestro día a día. Nos ayuda María Canal, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? María, esta semana hemos vuelto a poner el foco en Latinoamérica porque ha habido ese acuerdo importante entre Mercosur y Bruselas. Ha costado mucho, las negociaciones han sido largas, pero por fin ya hay acuerdo. Cuéntame qué ha pasado, se ha hablado mucho de salvaguardas, qué novedades hay, porque es algo muy importante y es sobre todo Europa en un momento complicado frente a Estados Unidos está buscando aliados y oportunidades. Así es una gran oportunidad para Europa. Lo que ha ocurrido esta semana es que la Comisión Europea ha presentado al Consejo 2 propuestas de decisión para la firma y conclusión de un acuerdo. Las negociaciones de ese acuerdo se cerraron a finales del año pasado. Es un acuerdo importantísimo porque nos permite aumentar las exportaciones y los flujos comerciales con un socio, con el bloque Mercosur. También hay un acuerdo modernizado para México, en el que Europa es ahora mismo el segundo socio comercial. Representa el 16% de todas las relaciones tras China y por delante de Estados Unidos. Se trata de unos países con una demanda en crecimiento, países en los que gustan los productos europeos, pero que ahora mismo están sometidos, como el resto de productos, a aranceles prohibitivos. Por ejemplo, en el caso de los automóviles llegan al 35%, en el caso de la agricultura va del 10 al 55%. Gracias a este acuerdo, una vez entre en vigor, y todavía queda un buen tramo hasta que eso ocurra, nuestras exportaciones se beneficiarán de una ventaja, no tendrán que hacer frente a esos aranceles prohibitivos. Además, se va a facilitar todo el papeleo, que es importante, y se van a establecer también, de cara al miedo que había en algunos sectores de vernos inundados por importaciones de determinados productos, una serie de salvaguardas. Ya estaban en el acuerdo que se cerró en diciembre. ¿Qué son estas salvaguardas para los productos sensibles agrícolas? Hablamos, por ejemplo, de carne de vacuno, de carne de porcino, de aves de corral, de arroz, de azúcar. Se trata de contingentes muy limitados que representan una fracción mínima de la producción europea, que sí podrán beneficiarse de un acceso preferencial a Europa, de salvaguardas que en caso de haber un perjuicio para nuestro mercado podrán ser activadas por la otra parte. Lo que ha hecho ahora la Comisión Europea a la hora de presentar al Consejo esas propuestas para firmar el acuerdo es aclarar, prometer que va a presentar un acto jurídico que va a establecer la manera en la que se van a activar esas salvaguardas. Es decir, la Comisión se va a comprometer a evaluar la evolución de los mercados, informar al Consejo y al Parlamento Europeo y a establecer unos umbrales a partir de los cuales ser activada esa protección.
Además, y estos son temas importantes, se aclara, es algo que ocurre en todos los acuerdos, las normas sanitarias y fitosanitarias se aplican tanto a los productos producidos en Europa como a los que vienen de fuera respecto a las normas de producción, es decir, uso de plaguicidas, normas de bienestar animal en las que hay cierta preocupación por una competencia desleal. Ya habíamos aclarado en la visión de la agricultura que se van a realizar estudios de impacto de cara a una armonización que impida que vuelva a productos que no son conformes con la normativa que aplicamos a los que producimos en nuestro territorio. Y por último, recordar de cara a esa preocupación en los sectores sensibles, que en la propuesta del presupuesto para el próximo ciclo hay una red de seguridad con 6.300 millones de euros, es decir, el triple de la reserva agrícola actual, que puede ser activada en caso de perjuicios en el mercado. Es una serie de seguridades que se dan a sectores para un acuerdo que en sí representa una enorme oportunidad. Ahora se inicia otro largo proceso, el de la ratificación del acuerdo mixto, que incluye también toda la cooperación política por parte de los Estados miembros, y un proceso que esperamos sea mucho más corto para la parte comercial, para la que se presentará un acuerdo provisional que una vez ratificado, una vez aprobado por el Consejo, podría entrar en vigor directamente, como ha ocurrido en otros casos. Aquí en España el acuerdo va a beneficiar, por ejemplo, al sector vitivinícola y a bodegas como Protos, como Félix Solís, que ya han dicho que confían en el potencial de crecimiento que abre esta oportunidad. O también el sector agrícola. La rectificación del tratado supondrá la eliminación progresiva de aranceles a exportaciones alimentarias, y ahí se van a beneficiar un Campo Frío, El Pozo, un De Oleo, un Félix Solís, pero también tenemos a otras compañías beneficiadas por ese acuerdo con Mercosur, españolas, como un Repsol, como un SEAT o también como un Robi. Ese acuerdo de asociación es clave con algunos países y entre ellos muy importante con México. Además de esto, María, ¿qué más tienes sobre la mesa? Bueno, los ecos de la reunión de ayer en París, en la que hubo resultados concretos de cara a reforzar esas garantías de seguridad para Ucrania, unas garantías que pasan en primer lugar por reforzar sus fuerzas armadas. Seguimos entrenando, ya hemos entrenado a más de 90.000 soldados ucranianos. Por otro lado, con ese compromiso por parte de 26 estados de desplegar tropas en el contexto de un alto al fuego o de un acuerdo de paz de cara al futuro, y por otro lado con ese trabajo continuado en el refuerzo de nuestra propia defensa, de la defensa europea. Es buena noticia saber que se han suscrito los 150.000 millones disponibles en préstamos SAFE por parte de 19 Estados miembros. Por otro lado, se continuará trabajando en todos aquellos elementos de disuasión para lograr la paz en Ucrania, como puede ser, por ejemplo, el próximo paquete de sanciones o el refuerzo de nuestra defensa a través del nuevo presupuesto de la Unión Europea. Muy bien, pues la semana ha sido completita, ¿no? Hemos empezado el curso pisando fuerte, con las pilas cargadas y la mochila a tope. María Canal, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Más, sí, aquí no podemos bajar la guardia. Gracias. Exacto, buen con el semana. debate sobre el Estado de la Unión. Sí, que es verdad. Buen Adiós, fin de semana. chao, adiós. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. En una especie de semihora punta, así nos encontramos esta mañana de viernes la circulación en la capital, con tráfico intenso en entradas como la A1, Avenida de América, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y también al otro lado de la ciudad en el acceso de la A6 a la Avenida de la Memoria y Plaza de Cristo Rey. En M30 no hay dificultades en la parte oeste, tampoco en el norte, pero sí en el este, en el recorrido que se realiza entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas, dirección norte, en ambas calzadas. También en la zona centro, sobre todo en las calles más inmediatas a la Plaza del Emperador Carlos V. Buen fin de semana. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster?